Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. La mitad de todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, la mitad, tienen colofones que indican la fecha de publicación de cada uno de los cuatro evangelios. Esta información está escrita justo al final del evangelio. Por ejemplo, al final del evangelio de Mateo sale un colofón a donde dice que fue publicado 8 años después de la resurrección de Cristo. Eso para el Evangelio de Mateo, 8 años. Para Marcos, al final de Marcos, dice este es el final del Evangelio de Marcos y después un segundo colofón donde dice que el Evangelio de Marcos fue publicado por Marcos 10 años después de la resurrección de Cristo. Para Lucas dice 15 años después de la resurrección de Cristo. Y para Juan dice 32 años después de la resurrección de Cristo. Esta información aparece en la mitad de todos los manuscritos griegos de texto continuo del Nuevo Testamento. Si los críticos textuales del siglo pasado y antepasado hubieran tenido esta información presente, probablemente no se hubieran metido al problema del problema sinóptico. Porque allí, según los colofones, si nos guiamos por lo que ellos dicen, primero se publicó Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. Ahora, eh, resulta que el 90%, más del 90% de los manuscritos de la familia 35 también tienen estos colofones. Y si el texto de la familia es un texto antiguo, probablemente esta información también provenga de manuscritos antiguos. Claro que los manuscritos de la familia son de los siglos X al siglo XV después de Cristo. Sin embargo, tienen variantes específicas que solo aparecen en la familia y que no aparecen en manuscritos contemporáneos a su fecha de copiado. eh, Son variantes exclusivas de la familia y, y sirven para identificar precisamente qué manuscrito es parte de la familia 35 y qué manuscrito no. Y la mitad de esas variantes específicas que identifican la familia, la mitad solo aparecen en manuscritos antiguos. No, o sea, estamos hablando de manuscritos del siglo tercero y cuarto, papiros y unciales. No aparece en el resto de sus compañeros bizantinos que no son parte de la familia. Entonces la pregunta es de dónde sacó la familia 35, que son más de 400 manuscritos, de dónde sacó la familia esas lecturas antiguas. Entonces, ¿cómo la persona que creó supuestamente la familia tuvo que haber tenido a mano todo ese montón de manuscritos que estaban enterrados en las arenas de Egipto? La solución más sencilla es argumentar que la familia tiene esas variantes antiguas porque en sí es un texto antiguo. Y de eso se trata este canal, de hablar de la familia 35, de la crítica textual y de todo un montón de cosas. Pero hoy nos vamos a tomar entonces el tiempo en esta serie y en este video de hablar de los colofones de las fechas de publicación de los evangelios, porque es algo importante que nosotros como creyentes tenemos que saber, tenemos que tener toda la información disponible. Entonces, esto surge de que, por un lado, cuando la gente se mete a los seminarios y estudia el Nuevo Testamento, le aparecen con el problema sinóptico.
Y por otro lado, cuando yo estaba haciendo la traducción del griego al español del texto del Nuevo Testamento hebreo según la familia 35, yo me fijé que el doctor Pickering puso ahí que el 50% de, de los manuscritos de Mateo dicen que Mateo fue publicado 8 años después de la resurrección de Cristo. Eso me llamó profundamente la atención. Y bueno, he estado involucrado en otras cosas después de la traducción, involucrado en dar a conocer más acerca de la familia y de otros temas de teología. Y ahora que tengo un poco más de tiempo, entonces le voy a dedicar tiempo al asunto de los colofones. Entonces, claro que los colofones no son palabra de Dios, no es inspirado. Es lo que contiene el colofón, puede estar equivocado perfectamente, sí. Sin embargo, es algo, como digamos, si fuera algo malo, es pernicioso, o sea, es algo que insiste en aparecer y que no desapareció. Insiste en aparecer porque aparece en el 50% de todos los manuscritos griegos, y si tomamos solo los manuscritos de la familia, aparecen en más del 90% de los manuscritos de la familia. Entonces, en este video vamos a repasar el problema sinóptico de forma breve. En el siguiente les voy a presentar, los colofones, cómo es que se leen los números en el griego. Vamos a ver los colofones de varios manuscritos. Y en el tercer video vamos a ver acerca de la información brindada por el doctor Pickering, porque cuando él se dio cuenta que yo estaba estudiando este asunto de los colofones, porque yo le mandé un correo para pidiéndole más información, él se puso a investigar a fondo. Y después de algunos pocos meses, él sacó un artículo que creo que lo tiene publicado en su página. Si no, solo me escriben a mi correo, yo se los mando. En el cual él explica el conteo de los colofones en papiros unciales y en minúsculos, y cómo él vino y revisó todo el tema, y entonces los números que yo les voy a compartir en ese tercer video son exactos, ¿verdad? Entonces, espero con esto contribuir con el problema sinóptico, que ya no sea un problema más en tu vida. Así que manos a la obra. Vamos a ver qué tenemos por aquí entonces. De todos los problemas, que ya no sea un problema. Fechas de publicación de los evangelios, 2 puntos, una posible solución al problema sinóptico. Entonces, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque se pueden ver juntos. Sin de juntos y óptico de ver. Entonces, se pueden colocar los tres manuscritos, perdón, los tres evangelios y se puede seguir, y uno ve que hay lugares a donde Mateo dice lo mismo que Marcos y lo mismo que Lucas. Hay otros lugares a donde Mateo dice algo que no dicen los otros dos. Y así. Entonces hay lugares cuando están puestos de acuerdo, hay otros lugares a donde cada uno contribuye individualmente con información que no aparecen en los otros dos. Y entonces el problema sinóptico consiste en ver cuál es la relación literaria entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, estudiando las similitudes y las diferencias entre ellos. Es decir, ¿cuál de los tres fue publicado de primero?
quién tomó los datos de quién, qué tanto material es original a cada autor y qué fuentes se utilizaron. Y hay cuatro hipótesis, bueno, hay más hipótesis, pero de las más comúnmente mencionadas está la hipótesis de las dos fuentes, que la más popular es la más popular entre la academia y es la que le da prioridad a Marcos. ¿De qué Marcos fue publicado primero? Mateo y Lucas utilizaron de manera independiente a Marcos. Y Mateo y Lucas, que fueron publicados después, utilizaron además una fuente hipotética llamada Q, fuente Q. Y si pudieran ver aquí en la diapositiva, les estoy mostrando. Entonces, aquí la hipótesis de las dos fuentes es que Marcos se publicó de primero y Mateo tomó material de Marcos, al igual que Lucas tomó material de Marcos. Contribuyó con su propio material Mateo y Lucas, pero hay un material que solo aparece en Mateo y en Lucas, que no viene de Marcos, y este material que comparten Mateo y Lucas provendría, y esa es la hipótesis, de una fuente llamada Q o QL, y, pero resulta que no hay ningún manuscrito que compruebe esa hipótesis. O sea que la hipótesis de la fuente Q no cuenta con apoyo real, solo es una hipótesis. Es una hipótesis, es un constructo académico. Y, y entonces en eso consiste este asunto que el problema sinóptico mete a la gente en más problemas que no deberían de ocupar su tiempo, pero pues para que vean, aquí estamos. Luego está la hipótesis de Farrer. Él dice que sí, en efecto, él opina que también Marcos fue publicado de primero y que Mateo utilizó a Marcos, pero luego Lucas utilizó tanto a Marcos como a Mateo. Entonces esto elimina la necesidad de la fuente Q. El argumento principal es que cuando Lucas estaba copiando de Mateo, como que se quedaba ido y se cansaba y entonces modificó algunos datos, se saltó otros datos, no los puso todos, se inventó otros porque tenía fatiga, Lucas, el doctor Lucas, en medio de todas los desvelos del pobre Lucas atendiendo partos y atendiendo gente que le llegaba a tocar la puerta a las 2 de la mañana y cuando estaba haciendo el evangelio, pues caía en fatiga el hombre. ¿Verdad? Y esta hipótesis dice que Mateo no conoció el Evangelio de Lucas y que el Evangelio de Lucas no conoció el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Se puede ver de la siguiente forma. Marco fue de primero, Mateo, ¿verdad? Consultó a Marcos, ¿sí? Lucas consultó a Marcos independientemente, pero también a Mateo. O sea que Lucas consultó a Marcos y a Mateo, ¿sí? Y Mateo solo consultó a Marcos. Luego está la hipótesis de Griesbach. Griesbach le da la prioridad a Mateo. Dice que Mateo fue publicado de primero. Lucas utilizó a Mateo. Marcos conflacionó ambos relatos y también elimina la fuente Q. Entonces, gráficamente sería que primero vino Mateo, después Lucas, que usó a Mateo, y Marcos unió la información de Mateo y de Lucas, haciendo como quien dice un resumen, ¿verdad? Luego está la hipótesis de Agustín, San Agustín, que él opinaba que Mateo fue publicado primero, luego Marcos resumió a Mateo y luego Lucas utilizó a Marcos, ¿verdad? Uno tras otro, así como en el orden de los evangelios y es la hipótesis más sencilla, ¿verdad? Ahora bien, en The Greek New Testament According to Family 35, el doctor
Wilbur Pickering, él informa que al final de cada uno de los cuatro evangelios, el 50% de los manuscritos tienen colofones con su fecha de publicación. Mateo dice en los colofones que Mateo fue publicado 8 años después de la resurrección de Cristo, que Marcos fue publicado 10 años después de la resurrección de Cristo, Lucas 15 años después y Juan 32 años después. Y en el siguiente video entonces vamos a ver algunos manuscritos. Por ejemplo, aquí sale el final de Mateo. ¿Sí? Dice, hasta el fin de los siglos, ¿verdad? Amén, que es el final de Mateo. Entonces sale aquí un colofón, dice, telus tu kata, este es el final del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y sale un segundo colofón. Y este segundo colofón es en el que nos vamos a centrar en el próximo video. Y después vamos a ampliar un poco más la información que nos brindó recientemente, ahorita en este año es una información fresca, que nos brindó el doctor Pickering después de él revisar otra vez esta información que él había colocado. Así que vienen buenas cosas, ¿verdad? Imagínense que en el tiempo que se necesitó cada uno de estos evangelios, en ese tiempo fue publicado. Y esto lo vamos a platicar en otros videos más adelante, pero les anticipo que en mi opinión, si, si los colofones están en lo correcto, eh, tiene sentido que Mateo haya sido publicado de primero, 8 años después de la resurrección de Cristo, cuando todavía la iglesia era una iglesia hebrea, era un cristianismo mesiánico, es decir, que todos los integrantes de la iglesia eran judíos. Entonces tiene razón que Mateo haya publicado su evangelio para servir, para discipular, porque el evangelio termina y hacer discípulos de todas las naciones, podían entender ellos a donde había judíos, ¿sí? De todas las naciones, porque estaba la diáspora y ellos tenían que ir a todas las naciones para predicarle a los judíos. Entonces, no estoy diciendo que solo se refiere a eso, estoy diciendo que posiblemente pudo haber sido entendido de esa manera, porque en ese tiempo todavía el Evangelio no se había dado abiertamente a los gentiles, aunque Jesús tuvo contacto con los gentiles, ¿verdad? Tuvo contacto con la mujer sirofenicia, con, con los dos centuriones romanos que tenían su siervo enfermo. Bueno, Felipe, que era uno de los discípulos, su nombre indica que estaba bien helenizado y a él le consultaron un grupo de griegos y él le fue a decir a Jesús y Jesús se, se, se consternó, pues, o sea, porque dijo, uy, ya se me acerca el momento de ir a la cruz, ¿verdad? Y de que el Evangelio sea predicado también a los gentiles. Entonces sí, Jesús tuvo contacto con los gentiles, al igual, obviamente, la cruz fue pública, ¿verdad? Y estaba escrito en letras hebreas, eh, arameas, no, hebreo, latín y griego. Y entonces, había un rotulito arriba en la cruz que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y, y entonces estaba en los tres idiomas principales, hebreo, latín, griego. Entonces, cualquier extranjero él podía leer eso. ¿Sí? Entonces la cruz también al momento de la crucifixión sirvió de testimonio para los gentiles. Entonces sí, claro, hubo un testimonio hacia los gentiles
durante el ministerio, durante la crucifixión de Cristo, pero esos primeros años ellos se concentraron en Jerusalén y hasta después fueron dispersados. Hasta después, por las persecuciones y en su dispersión, fueron a Samaria y fueron a otros lados y entonces ahí se comenzó a dar el Evangelio en Antioquía a los gentiles. Entonces probablemente Mateo fue publicado en ese primer periodo de la iglesia a donde la necesidad era para judíos. Y ustedes ven el Evangelio de Mateo, fue escrito para judíos. Salen referencias del Antiguo Testamento y trata de probar Mateo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿sí? Y, y que la muerte y resurrección de Cristo era una realidad, ¿verdad? También el Evangelio de Mateo menciona el reino de los cielos, mientras que los otros tres no mencionan esa palabra en particular, esa frase, el reino de los cielos. Entonces, es un evangelio muy, muy tirado a los judíos. Entonces, si Jesús fue crucificado, como yo opino y defiendo, en el año 30 después de Cristo, el Evangelio de Mateo fue publicado en el año 38, que fue 8 años después de la resurrección. Luego vino, 2 años después, vino el Evangelio de Marcos. Ahora, el Evangelio de Marcos, todo el mundo sabe que fue escrito para romanos, supuestamente bajo la tutela de Pedro. Y ahí viene algo interesante. ¿Se recuerdan de Cornelio? Ven la conexión. Ven la conexión como con la persecución y que Pedro salió de Jerusalén y fue a Samaria y luego llegó a la costa del Mediterráneo y estando ahí el Espíritu Santo lo guió a la casa de Cornelio y dio el Evangelio y confiaron en Cristo los romanos y comenzaron a hablar en lenguas porque el Espíritu Santo cayó sobre los romanos en esa casa, el centurión y sus familiares y sus amigos, y eso fue maravilloso para Pedro y sus compañeros porque, wow, o sea que Dios le concede el arrepentimiento también a los gentiles. Dios le comparte el nuevo pacto a los gentiles. El nuevo pacto es el perdón de los pecados y el venir del Espíritu Santo. Dios le comparte el nuevo pacto a los gentiles. Los gentiles participan del nuevo, o sea, fue algo maravilloso. Ellos no lo habían comprendido de esa forma. Y adivinen qué, se necesitaba un evangelio dirigido a los romanos. Entonces, entonces, si los colofones tienen razón, que primero fue Mateo en el año 38, entonces luego vino el Evangelio de Marcos 2 años más tarde, en el año 40. Y esto, como les digo, concuerda con la historia que vemos en el libro de los Hechos. Luego eh, entró Pablo y Pablo entonces es llamado por Bernabé a Antioquía y en Antioquía hay una iglesia exuberantemente gentil. Y el Espíritu Santo separa a Pablo y a Bernabé para ir a las naciones, a predicarle a los gentiles. Y le predican a los judíos primero y después a los gentiles, porque así es el orden. Y entonces hay muchos gentiles que confían en Cristo. ¿En qué año más o menos salió Pablo en su primer viaje misionero? Se estima alrededor del año 45 después de Cristo. ¿En qué año fue publicado? Ven la conexión. ¿En qué año fue publicado, según los colofones, el Evangelio de Lucas, que está dirigido a gentiles? Todo el mundo sabe eso. Mateo judíos, Marcos romano y
Lucas Gentiles, griegos. ¿En qué año fue publicado? Los colofones dicen que fue publicado 15 años después de la resurrección, es decir, en el año 45. Ah, oh, interesante. Entonces, si fue publicado en el año 45, si los colofones están en lo correcto, concuerda con la cronología que aparece en el libro de los Hechos. Y qué bueno, si vas a ir a predicarle a los gentiles, necesitas un evangelio para gentiles. Entonces Lucas publica su evangelio y yo pienso que ese fue el evangelio que llevaba Pablo en las espaldas de Marcos cuando fue a predicar el evangelio junto con Bernabé. ¿Sí? Am, Hay una referencia a un hermano que es reconocido por el evangelio en una de las dos cartas de Corintios. En los videos de más adelante les voy a dar la referencia exacta, que es cuando habla acerca de la ofrenda. Y, y entonces, eh, y, y tenemos el cuarto evangelio que es Juan. Ahora Juan no es de los sinópticos. Y de manera interesante, casi todo el mundo está puesto de acuerdo que Juan fue escrito de último. La academia dice que Marcos fue escrito de primero, pero los colofones dicen que Mateo fue escrito de primero. Pero todos están puestos de acuerdo que Juan escribió el último evangelio y no está tomado en cuenta dentro de los sinópticos. Entonces, tenemos que, según los colofones, este evangelio de Juan fue publicado 32 años, bastante tiempo, después de la resurrección de Cristo. Y eh, esto concuerda con que sea el último de los publicados después, porque vemos que Juan habla de cosas que no aparecen en los, en los primeros tres evangelios sinópticos. Si fue publicado 32 años después de la resurrección y si la resurrección fue en el año 30, entonces Juan publicó su evangelio en el año 62 después de Cristo, 8 años antes de la destrucción del templo. Ya para ese entonces las cosas habían cambiado geopolíticamente mucho y entonces Juan publica su evangelio y lo lanza para todo el mundo conocido, para todo el mundo. Es un evangelio general. Así que mis hermanos, las fechas de los colofones concuerdan con la cronología, cierta cronología que aparece ahí en Hebreos, perdón, en el libro de Hechos, aunque el libro de Hechos no menciona fechas así como para tener, ¿verdad? Pero investigando ciertos datos de arqueología y de historia, hay algunas fechas y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces se puede estimar más o menos de, de, de qué fecha, el rango de las fechas que estamos hablando, y eso concuerda con la información de los colofones. Así que, mis hermanos, si les ha gustado este video, no se olviden de darle like, porque, bueno, y es que uno de YouTubers siempre anda buscando los likes de las personas, ¿va? Y, y es que la gente mira el video y se le olvida y tal vez sí le gustó, pues, sí. Entonces, lo que hace el algoritmo es que le tira este video como sugerencia a gente que es como la gente que le ha dado like, ¿verdad? Entonces, la única forma como el algoritmo se da cuenta que este video está siendo visto y que le gusta a la gente es con los likes. Así que no se olviden de darle like. Pueden compartir sus comentarios y compartir este video. Así que el Señor los bendiga y estaremos en contacto.